Disculpe, tienen que encender los micrófonos, no se escucha nada. Todo lo que dije sintetizado, Gracias. que comienza a sesionar la Comisión de Obras Públicas para abordar el proyecto que crea la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos. Se encuentra, entiendo, el señor ministro, a quien saludamos, ministro Moreno. Ya, no lo hemos saludado entonces por ahora. Diremos que vamos a recibir a 3 invitados hoy. No sé si en Secretaría hay algo pendiente. Tenemos cuenta, señor presidente. Por favor. Tenemos una comunicación de fecha 27 de agosto, que es un correo enviado por la Dirección de Planeamiento. La costumbre. Tenemos un correo de fecha 27 de agosto, que es un correo enviado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, por el que remite un oficio enviando el informe de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas al cierre de julio 2021 y el informe del avance del articulado y las glosas de esta Secretaría de Estado, que es un correo bastante pesado con mucha información, así que se los vamos a enviar a sus respectivos correos, señor presidente. Esa es la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Vamos a hacer presente a los invitados. Hoy día tenemos invitados a la señora Daniela Rivera, académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a don Alexander Serrano, especialista en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial, y a don Humberto Peña, consultor de Derecho e Ingeniería del Agua, consultores Sociedad Anónima. Vamos a dejar que esté el presidente titular de la comisión para responder a la lista de personas que están solicitando invitación, que hay periodistas, investigadores y también presidentes de APR que quieren dar su testimonio. Así que eso lo dejamos para la sesión que estando el senador Durresti a cargo. Entonces bien, empezamos la sesión y por supuesto abrimos las invitaciones para que se integren las personas que nos van a acompañar, porque entiendo que va a participar el señor ministro Alfredo Moreno, su asesor, la señora Mónica Ríos, y el asesor legislativo don Nicolás Rodríguez. ¿Estamos? Sí, empezamos con la... Hay que compartir pantalla seguramente. Sí. Daniela Rivera. Muy bien, señor. Perfecto. Señora Daniela, muy bienvenida, muchas gracias por su interés en participar en la discusión de este proyecto de ley, y si necesita hacer una presentación, aquí le ayuda Milena. Muchas gracias a usted, senador. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar aquí hoy día compartiendo algunas reflexiones en esta interesante instancia. Y sí me gustaría compartir pantalla. Puedo hacerlo, así que ustedes me confirman, por favor, si ven adecuadamente la PPT. Ahí sí. Perfecto. Bien, he preparado simplemente una presentación breve, ajustándome al tiempo asignado, y por cierto, partir por agradecer esta invitación, esta oportunidad para conversar, para dialogar sobre un tema de relevancia país que ha estado largo tiempo inactivo, que no ha tenido mayores movimientos, iniciativas, desde, sobre todo considerando tramitaciones parlamentarias o generación de políticas públicas al efecto, y que hoy día, dada la situación hídrica muy compleja que enfrenta el país, adquiere aún mayor relevancia. En este sentido, he preparado esta presentación breve, como les comentaba, que he dividido en estas 4 partes que vemos en esta primera lámina, donde en un primer lugar voy a tratar de relevar y poner en evidencia la necesidad de un ajuste institucional en materia de aguas. En segundo término, destacar algunos de los focos de la reforma propuesta que me parecen son los centrales del proyecto de ley hoy día en discusión. En tercer término, algunos comentarios respecto particularmente a estos focos, y simplemente algunas ideas finales para la conversación y la reflexión. Partamos entonces con esta necesidad de un ajuste institucional en materia de aguas, y en este sentido me parece necesario destacar que este cambio institucional es una exigencia, una realidad que ha sido hiper evidenciada, y me parece hasta ahora subvalorada, sobre todo considerando los esfuerzos o los intentos de modificación que se han logrado concretizar a la fecha, que, como lo diré a continuación,
son escasos y en alguna medida nosotros podríamos decir prácticamente nulos. Una multiplicidad entonces de estudios e informes han constatado los problemas, las deficiencias, los desafíos que tiene nuestra institucionalidad hídrica actual, que como ya todos y todas sabemos, se mueve, paradojalmente podríamos decirlo, entre una omnipresencia, pues tenemos institucionalidad del agua fundamentalmente en el Ministerio de Obras Públicas, pero también presente bajo una serie de otras entidades o ministerios u organismos, por lo tanto hay institucionalidad del agua en variados cuerpos políticos, institucionales, no solo públicos, sino que también privados. Eso hace que haya dispersión en la gestión de las aguas y en algunos casos también esa misma dispersión provoca que esta institucionalidad se sienta un tanto ausente en la gestión de estas aguas fundamentalmente a nivel territorial o local. Y por lo tanto, todas estas iniciativas, estos informes que ya todos y todas conocemos, que se han venido reiterando desde hace ya bastantes años, lo que han venido haciendo es reiterar cada vez más enfáticamente la necesidad, la exigencia de introducir cambios, ajustes en este sector. No obstante, esta reiteración de estas exigencias de cambios, de ajustes, no han ido acompañadas de acciones concretas que permitan materializar estos cambios o estas modificaciones o los ajustes que esta institucionalidad del agua requiere. Y desde esta perspectiva, entonces, me parece que el proyecto de ley recientemente ingresado y que está siendo objeto de estudio por esta comisión, quiebra esa inercia, esa inactividad en que habíamos estado sumidos por muchísimo tiempo en materia institucional y particularmente poniendo el foco en una parte de esta institucionalidad, que es la institucionalidad pública en materia de aguas. Desde esa óptica, entonces, la justificación de este proyecto de ley está absolutamente evidenciada, es notoria y además se vincula de manera muy, muy fuerte con los desafíos y las brechas hídricas actuales que, como ya decía, experimenta nuestro país, no solo desde hoy día, sino que desde hace ya bastantes años. Sobre esta base, entonces, me gustaría identificar en segundo lugar cuáles me parece que son los principales focos de la reforma propuesta en el proyecto de ley que hoy día nos convoca. Y en este sentido, me parece que son tres los ejes centrales del proyecto de ley en discusión. Por un lado, hay una potenciación evidente del rol del Ministerio de Obras Públicas, que ahora pasa a denominarse y Recursos Hídricos, con un foco interesante en planificación, regulación, fiscalización y administración pública de las aguas. Ya me voy a referir a algunos de estos puntos más adelante. Luego, un segundo eje de este proyecto de ley es la creación de nuevos órganos al alero de este Ministerio de Obras Públicas. Una subsecretaría de recursos hídricos, un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, una comisión de ministros de recursos hídricos, un comité técnico de recursos hídricos y un panel de expertos también de recursos hídricos. Y por último, un tercer eje o punto fundamental de este proyecto de ley es la generación, además de estos nuevos órganos, de una serie de nuevos instrumentos en materia de gestión hídrica. Tenemos en ese sentido una política nacional de recursos hídricos, un plan nacional de recursos hídricos y finalmente una estrategia nacional de información hídrica. A continuación voy a efectuar algunos comentarios con una mirada propositiva, evidentemente, respecto a cuáles son algunos de estos focos centrales que están involucrados en el proyecto de ley analizado. En primer lugar, y respecto al primer eje identificado previamente, esta potenciación del rol del Ministerio de Obras Públicas con un foco en materia de planificación, regulación, fiscalización y administración pública de las aguas. En primer término, precisar que con esta iniciativa evidentemente se da continuidad a una tradición que ha existido en lo relativo a la institucionalidad pública de aguas en nuestro país, donde hay un control gubernamental político del tema del agua, por lo tanto esa tendencia se mantiene con esta iniciativa y en ese sentido la autonomía técnica, presupuestaria y política de la autoridad del agua sería escasa y bastante, podríamos decirlo incluso nula en algunos puntos. Por lo tanto, aquí hay un punto, una debilidad, podríamos así decirlo, a mi juicio, de esta iniciativa, de este proyecto de reforma legal,
que da continuidad a una forma de entender, de diseñar y de configurar la institucionalidad del agua, que lo sigue entonces dejando al alero de un ministerio, que no es solo el caso del Ministerio de Obras Públicas, podría ser cualquier otro de los ministerios y seguiría teniendo marcando esta misma tendencia. Me parece como un punto positivo muy relevante destacar la alusión a la planificación, y por eso que lo ponía en palabras en mayúsculas, en letras mayúsculas, cuando hacía alusión a esta función, como una de las tareas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que es la figura que se plantea crear. Hasta ahora, a lo menos en el texto literal de las competencias del Ministerio de Obras Públicas, me parece que no parecía como tan enfático este rol de planificación, y me parece que es clave que un ministerio, en este caso como se está planteando, asuma esta importante función y tarea, que evidentemente también tiene que contar con la participación de otros actores involucrados para generar también esta planificación. Y en ese sentido me parece que la articulación que debe darse entre este ministerio que ahora pretende crearse bajo esta alusión al rol de los recursos hídricos dentro de su competencia, tiene que articularse de manera evidente con la figura, con el instrumento que igualmente crea este proyecto de ley, que es el denominado Plan Nacional de Recursos Hídricos. Y esto va a tener algunas implicancias o amerita algunos comentarios que voy a revisar a continuación. Refiriéndonos entonces a este rol del Ministerio de Obras Públicas y sin perjuicio de lo que señalé en primer lugar respecto a que con esta iniciativa se mantiene esta institucionalidad sin una autonomía técnica, presupuestaria ni política, me parece que como un primer paso de un proceso de reforma más gradual y que me parece que tendría que ser más ambiciosa y más intensa en temas de agua, creo que hoy día es el Ministerio de Obras Públicas el que está en una mejor posición si nosotros identificamos a toda la institucionalidad o todos los organismos que ejercen competencia en temas de agua para ordenar y articular el sector. Y esta ordenación y articulación me parece también absolutamente necesaria a la hora de definir y avanzar quizás en una reforma más intensa, distinta y que tome en consideración también otras alternativas que, por ejemplo, podrían permitirnos salir de esta tendencia de una institucionalidad del agua con un fuerte foco político y con escasa independencia técnica, presupuestaria y política. Respecto al segundo de los ejes que introduce este proyecto de reforma legal, como ya les precisaba, se crean una serie de nuevos órganos y por lo tanto ahí un primer comentario que surge de inmediato es que se incrementan las entidades o las instancias que hoy día tienen competencias en materia de aguas, con lo cual de entrada ya se está dificultando la superación de una de las principales críticas que se le hace a la institucionalidad actual, que es precisamente una presencia a veces muy abultada de organismos con competencias en temas de agua, pero sí hay que decir que al menos en teoría este proyecto de ley establece o incluye instancias de coordinación, que me parece que son muy positivas entre estos nuevos órganos o entidades que se crean. De todos modos, me parece que es prudente sugerir revisar la real necesidad y justificación de crear todas estas nuevas figuras y ver si no es posible quizás simplificar o articular o unificar algunas de las competencias que se asocian o se vinculan a cada una de estas nuevas entidades e intentar unificarlas con la idea de, como lo decía previamente, simplificar, reducir en la medida de lo posible el número de entidades, aunque recalco lo más importante es que existan instancias efectivas de coordinación y articulación entre ellas. Uno de estos nuevos órganos que se crea es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, al alero de este nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. En este sentido, a esta subsecretaría se le entregan una serie de numerosas funciones, y aquí simplemente menciono algunas de ellas. Fomentar la gestión integrada de aguas, coordinar programas multisectoriales, ejercer rectoría técnica en información hídrica, promover investigación, velar por el actuar coordinado de órganos administrativos competentes en temas de agua y otras
Y en este sentido, me parece que todos estos verbos rectores están expresados, bueno, al menos si se puede ver del tenor literal utilizado en el proyecto de ley, de una manera que no es lo suficientemente clara y enfática a la hora de establecer o generar responsabilidades y funciones claras en materia de agua. Por lo tanto, otro punto que creo podría revisarse es la manera de introducir o de expresar estas funciones y responsabilidades, particularmente esta nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos que asume un rol fundamental y central en esta nueva institucionalidad, a través o de una manera que sea más clara y enfática. Es decir, que no sea quizás solo coordinar o velar o fomentar o promover, sino que sea derechamente asumiendo responsabilidad por el efectivo cumplimiento de todas esas acciones que allí se mencionan. Y una alusión aparte que me parece necesario mencionar es que cuando se habla de fomentar la gestión integrada de aguas, esta gestión integrada de aguas creo que debiese tener un rol más potente dentro de esta iniciativa. Todos sabemos lo que nos ha costado promover e instar una gestión integrada de aguas en nuestro país, no lo hemos logrado. Sabemos también que es una de las metas hacia las cuales debemos avanzar para mejorar no solo nuestra institucionalidad, sino nuestra gestión hídrica, nuestra relación con las aguas. Por lo tanto, creo que esa meta o ese logro debiera tener, o ese objetivo, un rol más fundamental dentro de esta iniciativa legal. Y dentro de otra de las funciones que se le asocian a la Subsecretaría de Recursos Hídricos está la de velar por el actual coordinado. Además de lo que ya señalaba de la necesidad de ser más enfáticas y claras las responsabilidades al respecto, surge ahí la pregunta de si se revisaron de manera rigurosa y adecuada todas las competencias de los otros organismos fuera del Ministerio de Obras Públicas que tienen competencias en materia de aguas, y no solo si se revisó, si se analizó además si dentro de esos organismos, dentro de esas competencias, no hay también otras normativas que requieran o exijan algún ajuste a nivel normativo precisamente producto de esta iniciativa legal. Otro de los organismos nuevos que se crea es el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, y aquí destaco simplemente algunos de sus aspectos, con un carácter ad honorem, formula recomendaciones al presidente de la República y a la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos particularmente, y todas sus recomendaciones en ningún caso ellas tienen un carácter vinculante. Entonces ahí la pregunta que surge es: ¿se justifica realmente la creación de este consejo en estos términos, en que podríamos decirlo tiene una regulación más bien blanda, con escasas posibilidades de intervención quizás o de injerencia en la toma de decisiones en materia de gestión hídrica? Luego se contempla también la creación de una comisión de ministros de recursos hídricos, y aquí me parece necesario destacar la necesidad de crear esta instancia de coordinación hoy día, particularmente entendiendo y asumiendo la gran dispersión competencial que tenemos en materia de aguas. Por lo tanto, este es un aspecto muy positivo que se oficialice a través de una iniciativa de este tipo. Ahora bien, no queda totalmente claro si las propuestas que haga esta Comisión de Ministros de Recursos Hídricos van a tener o no, o en qué casos, si es que así lo tienen, un carácter vinculante, ¿ya? Que me parece sería necesario aclarar o revisar. Y por otro lado, y sobre todo considerando la multifuncionalidad, los múltiples valores que cumple el agua en nuestra sociedad, creo que sería también prudente revisar la procedencia de incorporar a esta figura de la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos ministerios particulares como son el Ministerio de Salud. Por un lado, sabemos que el tema del agua es un tema también dentro de otros aspectos de salud pública, y eso ha quedado totalmente en evidencia con la pandemia. Por lo tanto, ahí hay una primera nota que creo que podría revisarse, y luego también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto quizás puede sonar un poco más raro, más ajeno al tema de las aguas, pero me parece que hay dos aspectos que justifican a lo menos esta revisión. Primero, el tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Sabemos que hay una institucionalidad en nuestro país a cargo de velar por el cumplimiento de esta agenda. El Ministerio de Relaciones Exteriores es uno de ellos, de hecho es uno de los ministerios que dirige esta entidad que está a cargo de velar por el cumplimiento de esta agenda, y sabemos que
el agua no solo tiene un objetivo de desarrollo sostenible propio y particular, sino que es muy transversal en el logro de esta Agenda 2030. Y por otro lado, y quizás un argumento que pueda hacer incluso más fuerza, es que cuando hablamos de gestión integrada de aguas, que como lo decía previamente es uno de los objetivos, de las metas, de los propósitos hacia los cuales debiésemos avanzar decididamente como país, no solo tenemos que pensar en la gestión de las aguas territoriales que están dentro del territorio nacional, sino que también de nuestros recursos hídricos compartidos. Y Chile tiene recursos hídricos compartidos tanto superficiales como subterráneos con todos los países vecinos. Y no hemos avanzado ni siquiera en la investigación adecuada respecto al estado de esas fuentes hídricas, ni menos en la generación de instrumentos de colaboración y de cooperación y de una gestión cooperativa, colaborativa de estas fuentes hídricas compartidas. Por lo tanto, ahí está, me parece, un rol fundamental que podría tener este ministerio en temas de agua. Luego, se contempla también la figura del Comité Técnico de Recursos Hídricos con un rol de fuerte colaboración con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, integrado entre otros organismos por la Dirección General de Agua. Y aquí un comentario respecto al rol de esta Dirección General de Agua. Me parece que es algo invisibilizado dentro de todo este laberinto institucional que existe en materia de aguas. No hay mejoras asociadas a la Dirección General de Aguas en esta iniciativa particular. Por lo tanto, ahí hay otro punto que quizás sería necesario revisar la procedencia de aprovechar esta instancia para introducir las mejoras o los ajustes que sean necesarios, no solo desde el punto de vista o pensando solo en lo presupuestario, sino que también en algunas de las funciones, de las competencias específicas que cumple este importante servicio público. Se contempla también, por último, la creación de una nueva entidad o instancia, que es este panel de expertos de recursos hídricos, que tiene por función fundamental asesorar, entregar ciertas recomendaciones técnicas específicas respecto a algunos aspectos puntuales, sin perjuicio de que esos aspectos puntuales que se mencionan no son taxativos, porque se abre la posibilidad de que puedan surgir otros. Me parece que uno de los que podría incluirse de manera explícita por la importancia que podría llegar a tener en el evento de aprobarse la inclusión de esta figura dentro del proyecto de reforma al Código de Aguas que se está tramitando paralelamente ante el Parlamento, es precisamente cómo aplicar la priorización del uso del agua para consumo humano. En este proyecto de ley que les acabo de mencionar, reforma al Código de Aguas, incluye a título de directriz o de principio general la priorización del uso de agua para consumo humano, pero no se entregan suficientes criterios ni definiciones para aplicar esa priorización. Y eso puede generar, y de hecho si uno mira un poco la experiencia comparada, eso ha ocurrido en algunas oportunidades, la existencia de ciertos conflictos o controversias, particularmente en episodios de escasez, de sequía, como la que experimentamos actualmente en el país desde hace varios años. Y entonces la aplicación de este principio, de este estándar que ha contado con un gran consenso en su aplicación, podría generar alguna contienda o controversia en su implementación práctica que haga que no cumpla finalmente los objetivos esperados. Y una pregunta que surge también respecto al panel de expertos de recursos hídricos, porque hasta ahora está configurado como un órgano que entrega recomendaciones para la toma de decisiones, dando un soporte técnico. Pero si no será también prudente incorporar algunas instancias o algunas condiciones en que esas recomendaciones de ese panel de expertos tengan algún grado de vinculatoriedad, ¿ya? Porque hasta ahora son meras recomendaciones. Y en general, como comentario, siempre rescatando, por cierto, esta mirada propositiva, me parece que habría que revisar cómo están configurados dentro de esta iniciativa la entrega de ciertas funciones clave a cada uno de estos organismos o entidades que acabo de mencionar. Yo creo que hay que ser absolutamente claros y enfáticos, particularmente en la definición de quién o qué órgano es el responsable final del cumplimiento de cierta función, porque ciertamente en el proyecto se mencionan relevantes funciones en temas de agua, algunas de ellas inexistentes, al menos en la práctica hasta el día de hoy, pero a veces se da cierta dilución a la hora de definir quién es el responsable final del cumplimiento de esas funciones.
Y por último, el tercer eje de este proyecto de reforma es la generación de nuevos instrumentos de gestión hídrica, donde se contempla esta trilogía de instrumentos, una política nacional de recursos hídricos, un plan nacional de recursos hídricos y una estrategia nacional de información hídrica. Y quizás ahí un primer comentario, pregunta, sugerencia es la necesidad de articular mejor estos instrumentos y de simplificar no solo su existencia, sino que también su contenido y la relación, la vinculación entre todos ellos en lo que sea posible. Y en este sentido, me parece que hasta ahora, lo menos como está configurado, hay una suerte de subestimación del rol y de la importancia que tiene en todo modelo de gestión hídrica el Plan Nacional de Recursos Hídricos, porque hoy día, al menos si uno revisa el texto, pareciera darse mucha más importancia a la política nacional de recursos hídricos, que si uno revisa el contenido prácticamente abarca todos los aspectos o gran parte de las decisiones relevantes en temas de agua, dejando un poco de lado quizás para la implementación de esa política el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Pero sobre todo si uno observa cómo se configura o cómo se articula la administración y gestión de aguas en otros países, en la mayoría de los países el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que en otros regímenes suele denominarse como Plan Hidrológico Nacional, Plan Maestro de Aguas, etcétera, es en realidad ese plan el eje estructurante y vertebral de todo su modelo, de todo su régimen de agua, y tiene estimaciones o contenidos bien clave que evidentemente muchos de ellos no pueden ser establecidos de manera taxativa o de una sola vez y para siempre, porque hay que dejar allí espacios a la flexibilidad, pero en general es la hoja de ruta que guía la acción hídrica de un país. Y me parece que ese es el rol que también debiese darse a este Plan Nacional de Recursos Hídricos, que es tremendamente positivo, que se esté hablando por primera vez dentro de una iniciativa legal de una figura de esta envergadura, de este tipo, de la cual carecemos en nuestro país, y sobre todo en otros regímenes también se concibe como un instrumento vinculante que establece responsabilidades, obligaciones para una serie de actores y que se va revisando y ajustando periódicamente. Es decir, el Plan Nacional de Recursos Hídricos o el Plan Hidrológico Nacional no es una simple declaración de buenas intenciones, sino que en verdad es la hoja de ruta que se va a establecer en materia hídrica en un país que involucra una serie, como decía, de responsabilidades, de funciones, de competencias que se van revisando, que se van controlando y que se van ajustando periódicamente. Y en ese sentido también un comentario que creo que es prudente destacar es que no hay total claridad en el proyecto de ley analizado de quién es el responsable del cumplimiento y de la implementación, tanto de la política como del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Es decir, se habla de la elaboración, de quiénes van a aportar a esa elaboración, aprobación, pero a la hora de establecer cómo se va a implementar, cómo se va a aplicar y quiénes van a ser o quién va a ser el responsable o los responsables de dichas importantes funciones, nos diluimos un poco en la definición. Simplemente algunas ideas para finalizar y respetar, me parece, los tiempos asignados. Me parece que este proyecto de ley debiese considerarse, y yo creo que así está concebido, como un primer paso de un proceso de reforma gradual de la institucionalidad de aguas en nuestro país. Ciertamente debiese ser más profunda y ambiciosa y caminar y avanzar quizás a una institucionalidad distinta, más técnica, más independiente financiero. Pero como primer paso absolutamente necesario, yo creo que es necesario articular, ordenar el sector que tenemos, que está tremendamente disperso, con falta de información, y en ese sentido yo creo que la institucionalidad que se propone avanza en esa línea. Creo que este proyecto de ley tiene que articularse debidamente con el proyecto de reforma al Código de Aguas en una serie de aspectos, pero particularmente en la configuración de los instrumentos de gestión hídrica. Pues si solo se contemplan estos instrumentos de gestión hídrica, política, plan, estrategia nacional de información en esta iniciativa, y eso no tiene algún tipo de correlato o articulación dentro del Código de Aguas, podría generar allí algunos espacios de dispersión o dificultades para llevarlos a la práctica.
Como señalaba precedentemente, me parece que el Plan Nacional de Recursos Hídricos, o como se denomina en otros regímenes, Plan Maestro de Aguas, Plan Hidrológico Nacional, debe tener un rol central dentro de la generación de los marcos normativos, jurídicos y de gestión de aguas de un país. Por lo tanto, todo cambio institucional que no le dé a este Plan Nacional de Recursos Hídricos el rol, las funciones y el carácter que tiene, corre el serio riesgo, de quedar trunco o de no ver cumplidas absolutamente todas las pretensiones que estuvieron involucradas en este tipo de iniciativas. Como cuarto punto, quisiera destacar que un aspecto absolutamente clave y que merece toda la atención ciertamente es el financiamiento de esta nueva institucionalidad, que es un aspecto que no puede desatenderse y que hay que poner entonces particular atención a cómo se va a financiar esta nueva institucionalidad sin dejar ese tipo de aspectos quizás diluidos a la deriva, porque ya hemos visto cómo varios cambios institucionales no han ido acompañados de los necesarios ajustes presupuestarios, y eso muchas veces trae como consecuencia que gran parte de las competencias, figuras y mejoras que se introducen simplemente no se pueden implementar. Y por último, quisiera destacar que la institucionalidad de aguas involucra a más actores que la mera institucionalidad pública. Por lo tanto, este proyecto de ley que tiene su foco en la institucionalidad pública debiera también articularse o pensarse o diseñarse teniendo en consideración que además de los cambios, de los ajustes que requiere nuestra institucionalidad pública de aguas, hay también una gestión local de las aguas, que hoy día es ejercida particularmente por organizaciones de usuarios de aguas, que también requiere revisiones y ajustes. Esos actores también son claves en la gestión, en la institucionalidad del agua. Habrá que revisar cómo está también su régimen, hacer los ajustes y los cambios, las modificaciones correspondientes, y todo ello, como lo he precisado previamente, teniendo muy en consideración el logro de la gestión integrada de recursos hídricos, que voy a recalcar, no es solamente gestión integrada de recursos hídricos territoriales o nacionales, sino que no podemos y no debemos olvidar, sobre todo en el escenario de estrés hídrico global y mundial que tenemos en temas de agua, a nuestros recursos hídricos compartidos o transfronterizos. Estos pueden ser un factor de cooperación muy fuerte entre los países, pero también pueden ser un foco muy importante de conflictos, y por tanto necesitamos aproximarnos a ellos de una manera preventiva, adaptativa. Muchísimas gracias y quedo disponible después para comentarios o preguntas. Muchas gracias a la profesora y académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniela Rivera. Por cierto, la exposición va a quedar a disposición de las señoras senadoras y senadores. Ya se enviaron. Perfecto. Muchas gracias, secretaria. Le vamos a ofrecer la palabra al especialista en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial, don Alexander Serrano. Don Alexander puede también disponer de pantalla. Muchas gracias. Avísenme si pueden ver la presentación. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, pues antes que nada, mil gracias por la invitación, señoras senadores, señor senador, ministro, mil gracias por el espacio. Yo voy a hacer un poco de reflexión basándome en los análisis que hicimos como Banco Mundial desde 2011 y 2013 sobre este tema. Antes que nada, decirles que nos da mucho gusto el avance que ha tenido esta discusión. Nos da también mucho gusto ver que la asesoría técnica brindada pues está siendo tomada en cuenta y está rindiendo frutos. Nosotros empezamos a trabajar el tema de agua con Chile desde 2010-2011, en el cual realizamos un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos en Chile, y sobre esta base es que parten diversas líneas de actuación de parte del Banco Mundial y de asesoría y apoyo al gobierno de Chile. El primero, y sobre el cual voy a hablar ahora y que tiene que ver con esta creación de la subsecretaría, es un estudio en el cual se identifican las necesidades para mejorar la institucionalidad del agua en Chile,
Después se realiza en seguimiento algunas propuestas de mejora del marco legal y reglamentario, que entiendo que algunas de ellas ya han sido incluidas en algunas de las reformas o de las adecuaciones del Código de Aguas. Y finalmente se hace un plan de desarrollo institucional bastante detallado que da lugar a un pensamiento ya de implementación de la reforma institucional. Adicionalmente, se preparó un proyecto de acompañamiento a todo este tema de reforma institucional para el gobierno de Chile en 2015. Dice, oye, esto no incluye las cuencas, ¿no? Dice, voy a repetir un poco los retos que se identificaron en el diagnóstico. Ministro, Creo que ministro, tenía el micrófono abierto, perdón. Perdón, escúchame. Ningún problema. Bueno, entonces nosotros partimos de este diagnóstico de 2011 que identifica 10 grandes retos en tema de gestión de recursos hídricos. El primero es proteger los derechos de agua de los grupos vulnerables y el medio ambiente, mantener la seguridad hídrica de los derechos de agua, mejorar los mercados de agua, hacer la gestión del agua subterránea mucho más sostenible, profundizar en las medidas para asegurar la calidad del agua, fortalecer a la DGA, fortalecer a las organizaciones de usuarios, mejorar la coordinación intersectorialmente y mejorar la resolución de conflictos, junto con el último punto, mejora del sistema de información que alimenta todas estas políticas públicas, ¿no? En 2013, el gobierno de Chile se acerca a nosotros, Banco Mundial, e identifica atender los retos institucionales a nivel central. Y esto da inicio a una asesoría financiada por el gobierno de Chile, en la que el Banco Mundial hace un análisis institucional e identifica una serie de soluciones potenciales en cuanto a la institucionalidad hídrica a nivel nacional. Les voy a comentar un poco cómo se realizó este análisis. Se realiza primero un diagnóstico institucional junto con una experiencia internacional de cómo se ha dado la generación de instituciones en otros países y se evalúan varias propuestas de modificaciones a la institucionalidad vigente. Este fue un trabajo mixto que contó con un equipo de más o menos 25 consultores, 50% nacionales y 50% institucionales. Teníamos de todos los sectores, teníamos abogados ambientalistas, administrativos, economistas, ingenieros, agrónomos, inclusive gente que era especialista en el tema minero y trabajan de la mano con especialistas internacionales. Escogimos el caso de Estados Unidos y de Australia, sobre todo por la vinculación o la similitud con el manejo de mercados de agua, y también los temas de Argentina, Francia y México por el desarrollo que han tenido la institucionalidad en esos países, inclusive también Brasil con la Agencia Nacional del Agua. ¿Cómo realizamos este análisis institucional? Nosotros usualmente definimos 11 macrofunciones, y esto varía un poco de país en país, que se requieren para hacer la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿no? Entonces, partiendo del análisis de estas 11 macrofunciones, se identifican quiénes son los actores que intervienen en la ejecución de estas funciones. No las voy a listar todas, pero tienen que ver tanto con cómo se operan los sistemas de información, cómo se generan las obras, cómo se formulan las políticas públicas y los planes hídricos, cómo se coordinan intersectorialmente y cómo se definen los objetivos sociales, ambientales de la gestión, cómo se fiscalizan y también cómo se llevan a cabo las acciones judiciales. Esto nos da en 2013 uno de los primeros mapas institucionales alrededor del agua en Chile, que separa los organismos que tienen que ver con gobierno, las organizaciones de usuarios y los organismos autónomos. Con este mapa y las 11 macrofunciones, se hace una identificación de cuáles son los actores que están interviniendo en la gestión del agua en Chile. Nosotros los dividimos en los actores que están responsables de la ejecución de las macrofunciones, identificados en negritas con el número 3, los actores que colaboran o que están también vinculados a la ejecución de estas funciones, y otros actores que intervienen de forma no directa. Esto es para darles una idea de cómo se abordó la problemática institucional. Fue un análisis muy sistémico y un análisis que nos permitió identificar cuáles eran las falencias en ese momento del marco institucional de Chile. Entonces, sobre estas 11 macrofunciones,
nosotros realizamos una evaluación de desempeño que se basa un poco en una metodología que usa la OCDE, que fue adaptada al caso de Chile, para tratar de identificar cuáles eran las funciones de gestión de recursos hídricos que estaban teniendo problemas y sobre esas incidir a través de una reforma institucional. La idea o la filosofía de nosotros es hacer reformas en donde se necesiten solucionar problemas. Nosotros no partimos per se de una idea de reforma, sino partimos de la dificultad de ejecución de las funciones de gestión en territorio y sobre eso se construye un andamiaje nuevo institucional ad hoc. De las funciones que más problemas tienen, en el caso de Chile en ese momento, era la formulación y seguimiento de políticas públicas, la administración de los derechos de aprovechamiento, la coordinación intersectorial, los instrumentos participativos y la fiscalización y control. Ahora, ¿por qué tienen problemas esas funciones? Identificamos 6 temas importantísimos que limitan el desempeño del andamiaje institucional para la ejecución de esas funciones. 1, evidentemente, es el financiamiento. 2, la falta de información para la ejecución de algunas de las tareas de planificación y fiscalización. 3, la definición de políticas y objetivos sectoriales, que eso es bienvenido en el nuevo proyecto de ley. La falta de jerarquía y capacidad de la autoridad en ese momento de agua, de interactuar con los pares que desafortunadamente no tenían el mismo peso sobre la espalda institucional y política para regular de mejor manera los usos en términos de cantidad y calidad de agua. El tema de coordinación institucional era un problema importante. Veíamos multiplicidad de políticas públicas en los usuarios de agua y bueno, la participación de los usuarios a nivel local salió como un tema también limitante de la ejecución. Nosotros revisamos 5 modelos institucionales, como les comenté, el tema de Estados Unidos y Australia, sobre todo por el manejo que les dan a los mercados de agua que existen, pero también Francia, Brasil y México, que tienen ya una tradición institucional en gestión de recursos hídricos. También se revisaron instrumentos de gestión específicos desarrollados en otros países y experiencias recientes en la creación de instituciones de gestión de agua. La solución con la que resulta del estudio es una solución multinivel en varias etapas. 1, el fortalecimiento de la RGA de las juntas de vigilancia y 2, acompañado de una reforma institucional en la cual se plantean varias alternativas. 1, a nivel nacional y 2, a nivel local y regional. Es decir, este es el paquete completo que nosotros consideramos necesario para atender las falencias en la ejecución de las macrofunciones de gestión. Nosotros en este primer estudio de 2013 solo abordamos el nivel nacional, en donde se evaluaron 2 opciones, la Subsecretaría de Recursos Hídricos o la Agencia del Agua. No abordamos la parte local y regional que, como comentó la expositora antes de mí, es necesario para mejorar la gestión del agua a nivel país. Las alternativas institucionales que se habló en su momento fue la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la creación de la Agencia Nacional del Agua. Como vemos, si lo comparamos con la estructura actual que tiene la institucionalidad del agua en Chile, las 2 opciones permiten agrupar mucho mejor las funciones y tener un liderazgo más orgánico y más preciso en cuanto a la gestión del agua. Sin embargo, en el momento se decidió ir por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dado que una de las características de la Agencia Nacional del Agua es la independencia presupuestaria y la capacidad para recibir recursos de manera autónoma y gestionarlos de manera autónoma. En el caso chileno, no encontramos los instrumentos financieros y que permitieran tener este ring fencing, como se dice en inglés, de la parte financiera. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, la Agencia Nacional del Agua se dejó como una alternativa que podría ser implementada en un futuro si en algún momento se logran tener tasas sobre el consumo de agua en bloque, se logran tener tasas sobre contaminación y se logra tener un mecanismo que permita tener independencia financiera, o sea, fuera de los recursos públicos tradicionales. La opción seleccionada de la subsecretaría tuvo varias discusiones y se decidió
que una de las maneras más prácticas, más orgánicas y que pueden tener beneficios a corto plazo, dada la urgencia que se tiene en Chile de atender rápidamente los temas de escasez y de conflictos sobre usuarios, es la subsecretaría dentro del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Uno, nos permite tener una neutralidad intersectorial, dado que el Ministerio de Obras Públicas no representa a ningún usuario del agua. De los casos internacionales analizados, siempre vemos una tendencia de las agencias de agua que se encuentran dentro de un Ministerio de Agricultura, dentro de un Ministerio de Salud, dentro de un Ministerio de Medio Ambiente, de hacer más trabajo, y eso es por un tema simple y sencillamente administrativo y jerárquico, del sector sobre el cual del cual dependen. En el caso chileno se tiene una ventaja importante, que es que se tiene ya un ministerio fuera de los usuarios del agua, básicamente. Entonces, esta neutralidad es una ventaja importante. La posición al interior del gobierno, el peso político, presupuestal y la presencia territorial que ya tiene el Ministerio de Obras Públicas es un elemento también de ventaja sobre otras de las alternativas. No tenemos que construir esa institucionalidad a nivel territorio, ya el Ministerio de Obras Públicas tiene una presencia importante, tiene también ya un peso político, se le escucha dentro de toda la multiplicidad de las instituciones chilenas, y tiene competencias técnicas que son importantes para la subsecretaría y para la gestión de recursos hídricos. Adicionalmente de esto, es una implementación práctica del cambio institucional. Nosotros como banco siempre promovemos un cambio gradual desde de la institucionalidad pública, ya que es un proceso largo, es un proceso que requiere un acompañamiento técnico importante, que requiere un crecimiento presupuestal importante. Entonces nos pareció un low hanging fruit que debe ser capitalizado. Nosotros propusimos, y acá tengo un slide en el cual describo un poco las similitudes de la propuesta que teníamos en ese momento con el proyecto de ley que actualmente ustedes están discutiendo. Una subsecretaría de Recursos Hídricos que agrupara la DGA, un servicio, en este caso habíamos discutido de un Servicio Nacional Hidrometeorológico. Lo que nos estamos refiriendo sobre todo es que tuviera la información, gestión adecuada, y que creo que eso se recoge bien en el proyecto que está en discusión. Y también una competencia sobre el desarrollo de obras hidráulicas que en su momento se pensó en la DOH, pero también vimos que ustedes lo incluyen como un nuevo servicio de obras hidráulicas que se adscribe a la subsecretaría. Voy a pasar ahora a ver las similitudes con el proyecto. Lo que les puedo decir es que los resultados del análisis de 2013 y lo que se está presentando y actualmente esta discusión son muy, muy similares. Creemos que la filosofía es bastante alineada y se complementan adecuadamente con el análisis que se hizo en su momento. Algunas similitudes incluyen el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Esto no lo definimos nosotros en el estudio de 2013, pero lo definimos en el proyecto de inversión que acompañaba al cambio propuesto institucional. Creemos que también es adecuada la supervisión que se le da a la DGA y a la Dirección General de Obras Hidráulicas, la vinculación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios también, la expansión en los temas de información y la relevancia que se le da al proyecto de ley es bastante buena, y la aplicación de una política nacional de recursos hídricos también es importante. Nosotros lo identificamos, si recuerdan algunas slides pasadas, como uno de los temas de debilidad en el sector, ¿no? La falta de una visión política a largo plazo y que, bueno, se instrumenta a través del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Una de las conversaciones que creemos que vale la pena retomar es sobre el tema de seguridad de presas. Nosotros habíamos hecho bastante hincapié en este tema, que se incluyera como parte de las funciones de la subsecretaría, dada la edad que tienen ya las infraestructuras que se tiene en Chile. Y esto lo estamos viendo en varios países de la región que tienen obras de almacenamiento construidas en los años 50, 60, 70 y que ya están teniendo problemas de operación y de seguridad. Perdón, profesor, ¿le pueden hacer una consulta a la senadora von Baer? Claro que sí, adelante. Pero no le escucho.
¿Me escucha ahí, profesor? Ahí ya, perfecto. Ya, disculpe, es que queríamos saber acá qué refería con seguridad de presas. La seguridad de la infraestructura. Nosotros lo que estamos trabajando en varios países es en la prevención de fallas de infraestructura. Entonces, uno de los temas que usualmente se olvidan dentro de la gestión de los recursos hídricos es el mantenimiento, obviamente, de la infraestructura, pero en particular de las presas es un tema relevante, ya que en caso de falla se puede ocasionar un problema importante, afectaciones a las personas y a la propiedad, evidentemente. Entonces, ahí estamos hablando de planes de auscultación, planes de revisión y también planes de respuesta en caso de emergencia. Nosotros como banco, en realidad, para cada proyecto que toca una presa, requerimos una documentación bastante extensa de cómo se gestionaría un evento extraordinario. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesores, que estábamos aquí confundidos. Entendimos que seguridad es de represas como las entendemos nosotros. De seguridad de embalses, a lo mejor sí, de presas. Ahora, yo quería comentarles un poco de los retos que se tienen en la transformación institucional del sector hídrico. Y esto lo hemos visto en varios de nuestros proyectos que tienen como objetivo acompañar estas transformaciones institucionales, ¿no? Como les comentaba, es un proceso largo de fortalecimiento y de ajuste, en donde hay que considerar, nosotros creemos que 5 elementos claves. Uno, este proceso de transformación institucional hay que tomarlo como un proyecto en el cual se tienen indicadores claros de desempeño de la institucionalidad. ¿Cómo vamos, o sea, qué problemas queremos mejorar con el cambio institucional? ¿No? Queremos mejorar la atención a los usuarios, queremos mejorar los conflictos, ¿qué queremos, cuáles van a ser nuestras métricas de que está funcionando en realidad la nueva institucionalidad propuesta? Esto es uno de los elementos que habíamos puesto como parte del plan ya de implementación de la subsecretaría, en el cual estos indicadores nos sirven para retroalimentar si el ajuste a la reforma, si tenemos que hacer algún ajuste a la reforma. Y básicamente lo que resuelve la pregunta de ¿está funcionando esta nueva institucionalidad? ¿Está resolviendo los problemas que queremos que resuelva? El tercer elemento es que hay que darle trabajo desde el inicio, ¿ya? Entonces, la institucionalidad tiene que venir con muchas ganas, obviamente, porque va a estar recién creada, pero tiene que tener una serie de tareas iniciales para el primer año, para que tengan un quehacer y para que tengan resultados tangibles. El cuarto punto es la suficiencia presupuestal. Esto va a funcionar siempre y cuando le demos los recursos necesarios. Y voy al último punto, que es los recursos en cuanto a capacidades técnicas, ¿no? No estamos hablando solo de requerimientos presupuestales en términos de dólares o de pesos chilenos, sino estamos hablando también en términos de recursos humanos y materiales. ¿Qué profesionales se necesitan? ¿Cuáles son los elementos que necesitan para realizar su trabajo? Y esto es importante considerarlo pues desde el inicio. Nosotros, para acompañar este proceso, diseñamos en 2015 un proyecto de inversión que iba directamente enfocado a fortalecer el marco institucional de los recursos hídricos en Chile y que brindaba un apoyo técnico y financiero de nosotros, Banco Mundial, al gobierno de Chile y en particular al Ministerio de Obras Públicas. En su momento es un préstamo que se realiza al gobierno de Chile, no se ratificó, pues por varias razones, y una de ellas es que no se tenía claridad también de cómo iba a ser la evolución institucional en ese momento. Actualmente, y solo para decirles, nosotros seguimos trabajando en el tema de agua con Chile, estamos generando una serie de notas de política pública. Una de ellas tiene que ver con el tema del agua, en donde se reviven y se actualizan varios de estos diagnósticos. Y en la parte transicional, pues vamos a dar unas recomendaciones para avanzar en cada uno de los sectores. Yo esperaba tener hoy con ustedes la nota de política de agua para compartirlas, pero desafortunadamente todavía no está lista para publicación, pero en los próximos días la tendremos y la pondremos a disposición suya. Eso es todo por mi parte. Mil gracias.
Muchas gracias al especialista del Banco Mundial, don Alexander Serrano, y le damos la palabra ahora al último expositor, don Humberto Peña, de la Escuela de Derecho e Ingeniería del Agua, Consultores. Parece que es una empresa consultora, ¿cierto? Sí. Derecho e Ingeniería del Agua, Consultores, Sociedad Anónima. Adelante, don Humberto. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación y quería ver si podía poner algo en pantalla. Sí, no hay problema, está disponible para que pueda compartirlo. Entiendo que sí. ¿Se está viendo ahí? Sí, sí se está viendo. Ideal que lo pueda, eso, como modo de presentación. Muchas gracias. Bueno, yo quería señalar en primer lugar que mi aproximación al tema parte de la experiencia que he tenido como funcionario primero, en principio, pero posteriormente como director general de Aguas durante un periodo bastante prolongado. Posteriormente participé en el estudio que se mencionaba recién del Banco Mundial, el año 2013-2014, y tuve también participación en la Comisión de Institucionalidad de la Mesa Nacional del Agua, la cual hizo esta propuesta. Eh, Mi aproximación está bastante en línea con, en general, lo que se está proponiendo, independientemente de que tenga comentarios específicos. Ahora, una consideración previa que quería hacer presente y que está también bastante en línea con lo planteado por los expositores anteriores, se refiere a que cuando hablamos de la reforma del sistema institucional del agua, estamos hablando de algo mucho mayor, ¿no? Incluye organismos a nivel de cuenca, la revisión de normativas aplicables también a las organizaciones de usuarios. De modo que el actual proyecto en verdad está abordando uno de los elementos centrales de la gestión de los recursos hídricos en el país. Pienso de que es un primer paso absolutamente indispensable, pero no hay que olvidar de que es uno de los elementos y que ojalá pudiera avanzarse en las otras dos elementos, tal como se ha planteado anteriormente por los expositores. Quería señalar en primer lugar que desde el punto de vista del análisis de la institucionalidad pública, hay un diagnóstico que está bastante compartido y que ya se ha mencionado en la actualidad, y yo quería destacar solamente algunos elementos. Por una parte, la necesidad de liderazgo. Es claro de que en la actualidad no hay una autoridad política, un representante específico del tema de agua, y eso supone una falta de interlocución sobre el tema a nivel nacional en las distintas instancias. Hay un tema de dispersión institucional que también es bastante evidente, que se ha mostrado. Hay ausencia de políticas públicas integrales y de planificación estratégica asociado al tema, que sean efectivamente puestas en práctica y sean capaces de llevarse adelante. Hay falta de coordinación de políticas y programas, y eso tiene que ver con problemas de asignación presupuestaria, superposición, desintegración de temas que debían de verse en su conjunto. También hay ciertos temas que están ausentes, y hay ausencias políticas. Ahora, yo no quisiera dejar pasar de que hay otros problemas que son importantes relacionados con el desarrollo de una administración pública profesional y de alto nivel técnico, pero que están fuera del alcance de este proyecto, y que en alguna medida, en la presentación que se hacía por parte del representante del Banco Mundial, hacía presente este elemento que es fundamental en relación a las capacidades técnicas que están puestas en la gestión del recurso hídrico, que también involucra el aspecto de la administración pública.
Sobre el tema específico de una creación de una subsecretaría de recursos hídricos, yo quería recordar de que en las distintas instancias en las cuales me ha tocado participar, ha habido varios temas recurrentes de debate. Uno de ellos es por qué una subsecretaría y no una agencia del agua. En la presentación del Banco Mundial ya se hacía un análisis de ese punto. Yo quería enfatizar, desde mi experiencia práctica, de que yo visualizo que la capacidad efectiva de resolver los problemas de coordinación al interior de la administración pública y la necesidad y la posibilidad de generar una política que efectivamente se implemente, solamente están en el ámbito de la subsecretaría en el actual contexto de la institucionalidad del agua del país. No se ve una posibilidad de una agencia del agua en el contexto del actual marco general de la institucional chilena, una posibilidad real de ser un ente coordinador y articulador de las múltiples instancias que existen dentro del país y que están dispersas y que en definitiva no sería posible que un agente externo al gobierno tenga una capacidad real de coordinación. Ahora, otro tema que se ha levantado y que también se ha mencionado anteriormente es por qué en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos en este caso. Y en ese sentido también es muy clara la importancia que tiene la tradición, las capacidades técnicas que están en obras públicas, pero además la capacidad de conectar los aspectos de infraestructura, de provisión de servicios y de regulación que pueden desarrollarse en el marco de las instancias en las cuales tradicionalmente han estado vinculados a obras públicas. Es muy difícil pensar de que pudieran desarrollarse en un ámbito que no sea este. Y desde luego tiene la ventaja del Ministerio de Obras Públicas de la neutralidad desde el punto de vista de los distintos tipos de usuarios. Ahora, otro tema que se ha levantado normalmente es por qué tantas instituciones nuevas. Se generan y se mencionan distintas instancias de comités y comisiones, etcétera, etcétera. Ahora, en la realidad institucional chilena, yo tengo la convicción de que la generación de toda esta instancia de coordinación es absolutamente indispensable, porque es insuficiente instancias de coordinación, por ejemplo, a nivel de los ministerios, si no hay una coordinación a nivel de las instituciones mismas. Y viceversa, ¿ya? A nivel de las instituciones, si no tiene el respaldo de una coordinación y una convergencia a nivel de las instancias superiores de los distintos ministerios, tampoco pudiera ser eficaz. De modo que es indispensable generar las instancias de coordinación que están propuestas en el proyecto de ley, y en ese sentido me parece absolutamente coincidente en la aproximación. Ahora, en definitiva, el diseño propuesto, creo yo, responde en forma adecuada simultáneamente a las necesidades de liderazgo que se da en relación al tema de agua al interior de la administración pública y a nivel del país, de formulación de políticas y de coordinación presente en la actual realidad institucional pública nacional. Ahora bien, si vemos en particular el tema de la subsecretaría de recursos hídricos, se ve claro que es fundamental que cumpla efectivamente las funciones de servir de referente político a nivel de gobierno y en relación al Parlamento, a la sociedad civil y a los actores privados, en torno al tema de agua y a una política de agua. También resulta clave el rol de esta subsecretaría como articuladora del sistema institucional del agua, del ámbito público, y su participación en el Consejo Nacional del Agua, el Comité de Ministros y Comité Técnico. Es decir, este ente, el subsecretaría y el subsecretario de Recursos Hídricos,
debiera ser el ente absolutamente clave en coordinar las distintas instancias y va a ser parte central de su función, en mi convicción. Ahora, desde esa posición, es posible la formulación e implementación de una política nacional de recursos hídricos y del Plan Nacional de Recursos Hídricos. En este sentido, la formulación y generación de estas actividades en el marco del sistema propuesto, me parece a mí que es posible. Ahora, lo mismo sucede con la coordinación de servicios públicos y con la fruición que tiene sobre los servicios del Ministerio de Obras Públicas y los relacionados con el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, a mí me parece que no está suficientemente claro o bien desarrollado, y no sé si es un tema que debiera estar específicamente en la legislación o planteado en otra instancia, pero me parece muy importante la posibilidad de representación regional de esta subsecretaría para tener una instancia especializada de coordinación de planes y política en ese nivel. Es claro que la gestión del recurso hídrico y las necesidades de coordinación se dan a nivel del territorio, ¿ya? No solamente a nivel general y nacional. Y para que sea efectiva, necesita una presencia de esta instancia de la subsecretaría a nivel de la región. En ese sentido, hay alternativas que se plantean y hay otras situaciones en otros ministerios, como en el Ministerio de Economía con la Subsecretaría de Pesca o de Turismo, etcétera, lo cual pudiera ser de utilidad para tener una solución en este sentido. Pero en ámbitos como la relación con las cuencas, la gestión integrada de los recursos hídricos, supone una presencia a nivel del territorio que creo yo que debiera estar presente en la formulación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ahora, otro elemento que me parece importante tiene que ver con la organización interna. No sé, por lo menos en lo que yo pude apreciar, no se desarrolla respecto a la organización interna de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Y en ese contexto, me parece que es muy importante la incorporación dentro de esta Subsecretaría de Recursos Hídricos, una unidad o división, o como se quiera llamar, de políticas y planes hídricos. En definitiva, esta subsecretaría va a tener una función de articulación, pero necesita ser la instancia que esté pensando en la gestión del recurso hídrico en ámbitos muy distintos, como pudiera ser temas, por ejemplo, relacionados con las empresas sanitarias, con la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de las cuencas, con distintas instancias que supone crear un ente que piense en términos integrales del tema del agua en el país. Y creo que es muy importante que se tenga presente. No sé si esto está previsto que ingrese en un reglamento posterior o en cómo se vaya a desarrollar, pero es importante que esté presente desde el primer momento. Respecto del Consejo Nacional del Agua, me parece que es una instancia fundamental, que de carácter consultivo. Creo que necesariamente tiene que ser de carácter consultivo, dado las características de cómo se gestiona la administración pública en nuestro país, que depende del Poder Ejecutivo y tiene una clara estructura de esa forma, pero su sentido es para integrar los aportes que se puedan hacer a una política nacional de recurso hídrico y que esta política nacional de recurso hídrico tenga una componente importante de estabilidad y de una visión de Estado. Ahora, en ese sentido, el valor del Consejo Nacional de Recursos Hídricos es su representatividad, capacidad de diálogo y de propuesta. Y en ese sentido es muy importante algunos elementos que
contribuyan a que tenga esa posibilidad efectivamente. En ese sentido, en la redacción de esta instancia, a veces queda la sensación de que se le asigna un carácter, entre comillas, más técnico. A mí me parece que el valor del Consejo Nacional del Agua no es de carácter técnico, sino de la capacidad de representación de los distintos sectores que tienen relación con la gestión del recurso hídrico. Ahora, para que sea efectivo este Consejo Nacional del Agua, debería tener amplia capacidad de propuesta y de apoyo técnico, y eso se refleja en el texto. Hay ejemplos como en el caso del Consejo de Política Urbana, en el cual estos temas están relativamente resueltos y está previsto la posibilidad de que este Consejo recurra al apoyo técnico de las instancias de gobierno formales. Ahora, un aspecto que me parece importante es fortalecer la legitimidad del Consejo Nacional del Agua. En ese sentido, creo que pudiera quedar a nivel de la legislación un mejor diseño de la representación de los sectores integrantes de ellos. Y en ese sentido también es importante ver las experiencias extranjeras sobre este tipo de organismos. En la actual redacción aparece muy difuso la forma y quiénes estarían integrando esto en el número de representantes, sectores, etcétera, etcétera, los equilibrios que deben estar presentes en una entidad de estas características. Ahora, en la actualidad todas las nominaciones aparecen del Poder Ejecutivo. Pareciera de que eso no contribuye a fortalecer el valor de esta entidad, que es su legitimidad y su representación. En ese sentido, pienso de que un elemento son las nominaciones del Poder Ejecutivo y la presencia de ministerios, que debiera estar en este debate como una cuestión importante, pero también debieran haber representantes sectoriales reconocidos, establecidos ya en la misma legislación o en un reglamento ad hoc, y también se prevé la selección por pares u otros mecanismos que contribuyan a darle el respaldo necesario desde el punto de vista de la legitimidad y representación de esta instancia. Respecto a la comisión de ministros, parece que es una solución absolutamente adecuada para dar un respaldo efectivo a fórmulas de política que son integradoras y que requieren coordinación, y en ese sentido es absolutamente indispensable esta instancia. Respecto del Comité de Recursos Hídricos, me parece a mí de que en la práctica es el elemento clave para tener una coordinación efectiva en torno a la elaboración e implementación de una política nacional de recursos hídricos y un plan nacional de recursos hídricos. Creo que ahí va a ser donde se va realmente a construir estas instancias. Ahora, respecto a su composición, yo, en una cosa un poco puntual, he hecho un poco de menos el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué? Porque dentro del Ministerio de la Vivienda está todo el tema de planificación urbana y territorial, y ahí hay temas que tienen que ver con el tema del recurso hídrico desde el punto de vista de los daños que puede generar por las inundaciones crecidas, la coordinación necesaria entre el desarrollo de las ciudades y la protección de la población. Hay muchas instancias, muchas situaciones en las cuales se vincula el tema hídrico al Ministerio de la Vivienda. También hay temas que tienen que ver con la protección de los acuíferos, cosas que actualmente no está considerada, que tienen que ver en general con temas de planificación urbana. Ahora, una pregunta que yo levanto acá es si son suficientes los instrumentos de coordinación, en ese sentido de que cómo hacemos de que esta coordinación sea verdaderamente efectiva.
En mi experiencia, los servicios públicos operan sobre la partitura que instala el presupuesto de la nación. Y en verdad la instancia de coordinación y de alineamiento respecto a un Plan Nacional de Recursos Hídricos está en el tema del presupuesto. Y en ese sentido creo que poder incorporar la idea de un presupuesto hídrico que converse con el Plan Nacional de Recursos Hídricos y tenga un seguimiento como tal, me parece que es un elemento extremadamente importante y pudiera ser muy efectivo como instrumento de coordinación. Respecto al tema de panel de expertos de recursos hídricos, yo en mi experiencia veo varios inconvenientes respecto de esto. No me queda claro cuando se plantea el tema, cuando se habla de criterios generales que estaría estableciendo este panel de recursos hídricos respecto a una serie de materias de gestión del agua. ¿Cuál es el alcance de esos criterios generales? Pero además veo otros inconvenientes. Creo que inevitablemente diluye la responsabilidad pública. Creo que es de la esencia del ejercicio de la función regulatoria la generación de estos criterios. Y es a partir de la autoridad pública y de la relación que se está estableciendo para una política nacional de recursos hídricos en la cual tiene que conversar estos criterios técnicos. Ahora, por otra parte, el ejercicio de las potestades públicas lo visualizo yo como completamente insustituible en este tipo de materias, ¿ya? Esto no se reemplaza con un panel de expertos técnicos con calificaciones académicas o profesionales muy destacadas, porque el ejercicio de la potestad pública da una perspectiva y una práctica y una detección de las necesidades y de las posibilidades de revisión que no se tienen desde afuera de los organismos públicos propiamente tales. Ahora, creo además que el límite debilita el desarrollo de las capacidades técnicas internas de los servicios y genera también una situación que puede ser de algún nivel de conflictividad en relación a los conflictos de interés que se pueden levantar. En el hecho, no es un tema menor y debiera ser ponderado en toda su complejidad, ¿no? Finalmente, para terminar, quería señalar que respecto a la propuesta que hay de división de información hídrica, parece muy adecuado que esté dentro de la Subsecretaría de Recursos Hídricos para poder realmente ejercer una función de coordinación a nivel de los distintos servicios y tenga esa posibilidad, pero debe tener una coordinación, creo yo, muy estrecha con la Dirección General de Agua y lo que es el Catastro Público de Agua, que ya establece en el Código de Agua una serie de potestades y facilidades para los efectos de incorporar toda la información hídrica que sea pertinente para la gestión del agua dentro de bases de datos. Ahora, esta función de información hídrica me parece que es indispensable que tenga una presencia regional. Generar esta información hídrica no es puramente una cuestión informática, es una cosa que supone una verificación, una validación, un análisis a nivel regional para que sea efectiva. La complejidad es extremadamente alta y lo más difícil dentro de un sistema de información hídrica no es el aspecto propiamente tecnológico, informático, sino la calidad de la información, la coherencia de la información, y en ese sentido es un trabajo muy difícil y que debe tener una fuerte presencia regional. Finalmente quería coincidir con el planteamiento que se hacía por parte del representante del Banco Mundial respecto a la importancia del tema de seguridad de presa en nuestro país, o represa o de embalse, ¿ya? Esto hay que pensar de que en nuestro país hay un sistema de autorización de este tipo de obras aparentemente
supone un solo acto, que es la autorización de la obra. Pero estamos hablando de situaciones que pueden ser muy cambiantes respecto a la mantención de los desarrollos de las obras, con cambio climático muchísimo más, ¿ya? Y realmente en los países que trabajan en esta materia supone un análisis técnico, una especialidad muy importante y que creemos que necesita y amerita en el país estar presente como un servicio específico. Y en ese sentido creemos que está faltando y sería oportuno incorporarlo. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Peña. Entre los senadores presentes, la senadora Fonber va a hacer una consulta, si pueden estar atentos, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos los que nos acompañan y agradecer todas las presentaciones. Nos anotamos varias cosas. Yo tengo una consulta para la profesora Daniela Rivera. Usted dijo que hacía falta mayor independencia técnica, por una parte, y por otra parte planteó de que era necesario quizá disminuir las distintas instancias que se estaba planteando en la nueva institucionalidad. Quisiera saber si es que tiene alguna propuesta específica respecto a cómo lograr ambos aspectos. Y luego quisiera hacerle una petición al Ejecutivo, si nos pueden hacer un cuadro que nos permite, creo yo, trabajar muy bien, donde quede claro qué institucionalidad es responsable de implementar qué cosa, o sea, cuáles son las tareas de cada una, porque eso nos permite, creo yo, tener un buen cuadro. Esa sería mi petición y las dos preguntas para la profesora Rivera. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Profesora Rivera, si tiene la amabilidad de contestar las interrogantes. Perfecto, sí, muchas gracias por la pregunta, senadora. A ver, son dos temas bien fundamentales. Respecto a lo primero, a la falta o a la necesidad, mejor bien, de una mayor independencia o autonomía técnica de la autoridad del agua, yo creo que necesariamente eso involucra y forma parte de ese proceso de reforma más gradual al que me parece hemos aludido en las tres presentaciones. Si observamos la experiencia y la tradición con que se han regulado, administrado, gestionado las aguas en nuestro país, ese componente de autonomía técnica ha estado más bien ausente en el sentido de que la autoridad del agua ha sido fuertemente dependiente de organismos centralizados, por lo tanto muy dependientes de los gobiernos de turno, y eso dificulta ciertamente la implementación o el desarrollo de políticas o de planes a más largo plazo, que es lo que se requiere en temas de agua. Por lo tanto, ahí tenemos una brecha, un obstáculo, que no solo se da en nuestro país, sino que también en todos los modelos. Nuestro país no es único en ese caso o en ese sentido, que contemplan esta forma de administración del agua en que la autoridad está más bien dependiente, o la autoridad del agua es dependiente de un ministerio en particular, que es un organismo centralizado. Por lo tanto, yo creo que para dar esa mayor independencia o autonomía técnica a ese organismo, a esa autoridad del agua, cualquiera que sea la forma con que o bajo la cual se regule o estructure, estoy pensando fundamentalmente en un paso posterior de este proceso de reforma gradual que me parece pudiésemos tener o dar en materia de aguas, pero para eso crear una agencia que sea más independiente desde el punto de vista político y técnico, pero para eso también me parece fundamental, y por eso es que veo como un paso positivo la presentación de este proyecto, de esta iniciativa, el necesario orden y articulación de las competencias que ya tenemos, pues avanzar ahora, de inmediato,
a una idea como esa, de una agencia más independiente, autónoma, sin este necesario orden y articulación previa de las competencias y de la información que tenemos, donde prima la dispersión, podría ser demasiado riesgoso. Y en cuanto al otro punto, a la idea de revisar la procedencia de disminuir quizás las nuevas instancias u organismos que se crean, voy más bien por la línea, no tengo una propuesta concreta que formular al respecto, pero sí quizás sería muy procedente revisar cuáles son las competencias que se le asocian a cada una de estas nuevas instancias, porque ahí en cierta medida estamos como recayendo en una de las brechas que se asocian a la institucionalidad actual, que es que hay muchos órganos con competencias en la materia. Yo sé que todos estos están de uno u otro modo vinculados al Ministerio de Obras Públicas y de Recursos Hídricos que se quiere que se quiere crear, pero me parece que un intento, un esfuerzo de simplificación de esas entidades o un intento de articulación de sus competencias podría ayudar a crear una institucionalidad más liviana en ese sentido, que no tenga un número de órganos demasiado excesivo, donde sí lo que debe primar necesariamente es la articulación y la coordinación entre esas entidades. Muchas gracias, profesora Rivera. Senadora Aravena, por favor. En realidad esto es para, yo creo, los tres expositores. Me correspondió trabajar en el Código de Aguas que está todavía en trámite, pero que de una u otra manera conversa muchísimo con este proyecto y fue una necesidad muy requerida durante toda la tramitación de esta iniciativa. El tema es que la pregunta es para la profesora, básicamente porque ella lo planteó directamente, que habiendo revisado usted probablemente ambos proyectos, si es que efectivamente a su juicio conversan efectivamente ambos proyectos en términos de que hay muchas funciones que de una u otra manera, del momento en que se generan nuevas prácticas, nuevas condiciones en el Código de Agua, la carga laboral de la DGA principalmente aumenta muchísimo, y si usted ve que este proyecto se hace cargo de estas innumerables funciones y restricciones que evidentemente le estamos colocando hoy día al uso del agua, o no, si es que cree usted que requiere un poquito más de análisis, porque claramente vamos a tener que hacerlos conversar. O sea, este es un proyecto genérico que probablemente requiere, en mi opinión, un poquito de detalle, quizás mayor definición de responsabilidades, como usted dijo, principalmente vinculado a la cantidad de funciones relacionadas con fiscalización que nosotros en el Código Agua le impusimos a la DGA. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Sí. Queda abierta la pregunta a los tres panelistas. Perfecto. No sé si parto yo o... Usted. Perfecto. A ver, yo creo que también es muy, muy valiosa e importante la pregunta y por eso lo formulé en la presentación, la necesidad de articular las dos iniciativas o los dos proyectos de ley. Ahora, yo veo a estas dos iniciativas como absolutamente complementarias. Me parece que la introducción de todos los cambios y de los ajustes que se están haciendo al Código de Aguas, su implementación práctica no sería posible si no es con una nueva institucionalidad de aguas reforzada, robustecida y donde estén muy claras las competencias, las funciones y las responsabilidades. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y claramente el proyecto de reforma al Código de Aguas tiene un grado de avance posterior, yo creo que es fundamental establecer ahí una articulación entre las dos iniciativas, donde probablemente lo que sea necesario hacer es en este proyecto de reforma a la institucionalidad de aguas, tratar de establecer de manera más clara algunas de las responsabilidades o funciones, revisar muy bien si es necesario efectuar también algunas modificaciones en lo relativo al estatuto de la Dirección General de Aguas, pero recalco la idea de que los veo como proyectos absolutamente complementarios, donde el vehículo o una de los vehículos o herramientas que va a permitir efectivamente implementar y cumplir de manera satisfactoria y sostenible
todos los cambios y los ajustes que se están tratando de hacer desde el punto de vista del Código de Aguas. Pero para eso necesitamos una institucionalidad robusta, mucho más potente, que es en definitiva lo que se apunta en esta iniciativa, pero sí veo que hay espacios que habría que articular y revisar en este proyecto para lograr que esas nuevas potestades, funciones y competencias tengan un mejor escenario, desde el punto de vista competencial y también, por cierto, presupuestario. Perfecto, muchas gracias, profesora. Mire, se nos cumplió hace ya 15 minutos el tiempo. Presidente. Sí. Sí, no sé si me permite, porque quedó pendiente una ministro, pregunta de la senadora. Sí, siempre se le permite la palabra. Muchas gracias. Adelante. De la senadora von Baer y también, digamos, respecto de los comentarios que se estaban realizando. Yo quería recordar que cuando partimos el análisis de este proyecto, nosotros mostramos que esto era una iniciativa de una gran cantidad. Esto se ha repetido en las intervenciones de los tres más que destacados panelistas. Estamos hablando aquí de un director general de aguas por mucho tiempo, que conoce muy bien esto, una de las más destacadas académicas en materia de agua, quien ha dirigido las misiones del Banco Mundial, que ha trabajado hace 10 años y son la institución internacional que más conoce los problemas de la institucionalidad del agua en Chile. Lo que tenemos que hacer, esto es un pedazo de una cosa mucho más grande y como bien, digamos, se ha señalado en todas las intervenciones y comentarios. Respecto solo de la institucionalidad, esto obviamente tiene que ir acompañado de la organización de cuenca. Pero yo quiero decir que en el proyecto, en el artículo 7, letra D, al Comité de Ministros se le pone como tarea y se le da plazo de que no puede exceder de 18 meses, precisamente, digamos, hacer una propuesta de cómo debe hacerse la gobernanza de cuenca. Es decir, que esta es una entidad que en Chile no tenemos. Tenemos organizaciones de usuarios, tenemos una Autoridad Nacional del Agua, pero no tenemos esta cosa intermedia de cómo puede participar una comunidad que a lo mejor no tiene derechos de agua, pero que sí tiene interés en lo que pasa en su cuenca, cómo se articula eso, de qué manera se hace, y no podemos esperar frente al problema que tenemos hoy día para ir avanzando en todos los frentes, a decir, bueno, mientras no tengamos uno, no podemos avanzar en el otro. Y hoy día no tenemos, ni existe, digamos, una propuesta técnica, ni del gobierno, ni de otra parte. Hay un avance en la Fundación Chile, en otros que han hecho trabajos, pero no hay una propuesta, ni tenemos una cosa concreta, bien explicada en el Banco Mundial, que ellos se concentraron en la institucionalidad nacional, pero no en la organización de cuencas. Por lo tanto, Chile no dispone hoy día de eso y por lo tanto se lo deja a él. Respecto de la otra, que es fortalecer las organizaciones de usuarios, muy pronto, yo diría en semanas, vamos a presentar, digamos, el proyecto que hemos trabajado con la Mesa Nacional del Agua, con todos los actores, respecto de cómo fortalecer la formación y la operación de las organizaciones de usuarios. Pero al mismo tiempo, hemos estado trabajando en el Código de Agua, que como ustedes saben, se aprobó prácticamente por unanimidad, digamos, no prácticamente, por unanimidad en el Senado, y que hoy día está en la Cámara y que yo espero que también en el 99,9% va a ser aprobado, ya ha pasado por la comisión correspondiente, va a ir a la sala la próxima semana y se va a votar, y vamos a tener también en el 99% de los artículos o más, también unanimidad, vamos a tener un código de agua aceptable para todos. Esto era una cosa imposible hace pocos meses atrás. Este era un tema sumamente discutido y hemos encontrado una manera, digamos, de entenderlo y que le da enormes atribuciones a la Dirección General de Agua, y esto además es completamente, digamos, coherente con lo que estamos presentando aquí y completamente coherente con una ley que no se ha mencionado acá, pero que es muy importante, que es la Ley Marco de Medio Ambiente, que la están tramitando también en el Congreso y que le entrega todas las facultades en el tema agua a la Dirección General de Agua, es decir, al ministerio que estamos creando y le estamos dando, digamos, las facultades en este proyecto. Y particularmente de crear los planes estratégicos de recursos hídricos, que aquí muy bien se ha señalado, que los planes de recursos hídricos son clave. Esto ya está, hoy día presentamos hace pocos días el primer plan en la región del Maule y vamos a estar en los próximos días entregando los planes en las principales cuencas de Chile. El segundo punto que quería mencionar es que se menciona de que
no hay cambios en la modernización ni de los organismos que tiene el ministerio, ni de otros, sino que más bien se coordina lo que hay. Y creo que es una buena lectura. Y por eso también el proyecto lo que hace es precisamente darle la tarea como primera tarea a esta subsecretaría, de dar los lineamientos de qué es lo que hay que modernizar, suprimir, juntar, etcétera, dentro de las funciones o de las instituciones existentes. Solo quiero mencionar, en el artículo 1, en el número 10, al subsecretario se le da la tarea de hacer una propuesta al Comité de Ministros de modernización de los servicios referentes al agua del Ministerio de Obras Públicas con un plazo máximo de 9 meses. En el artículo 8, inciso 3, se le da la tarea al subsecretario, con una propuesta previa del Comité Técnico, de proponer la modernización de los servicios con competencias hídricas, de todos ellos, no solamente los que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Para eso tiene un plazo de 12 meses. Posteriormente tenemos el Comité Técnico, que tiene la obligación dentro de 12 meses de presentar una propuesta de simplificación y mejoramiento de todos los procedimientos que tiene la institucionalidad del agua. O sea que lo que quiero decir es que las preocupaciones que aquí se han expresado están bien recogidas. Hoy día pretender recortarle a cada uno de estos 43 instituciones las funciones que tienen nos haría perder más tiempo frente a un desafío enorme que tenemos. Es mejor crear esto, ponerlo a trabajar, darle la posibilidad, digamos, de que vayamos mejorándolo en el trayecto. Así que más que ir a lo específico, creo que hay muy buenos puntos sobre seguridad de los embalses, algunos comentarios que podríamos discutir después sobre los paneles de expertos, que tengo una opinión diferente, pero que creo interesante discutir. Pero referente a lo que se han señalado en todas las exposiciones, decir que creo que hay una unanimidad en lo que escuchamos en la sesión anterior y lo que hemos escuchado hoy día, de que es imprescindible avanzar en un proyecto como este, que el camino hoy, para no discutir de cuál es el camino futuro, pero hoy es crear una subsecretaría que debe estar en el MOP, no hay otro ministerio que pudiera hacerlo, como ya se ha explicado en cada una de las explicaciones que se han dado por los panelistas, digamos, de hoy y de la vez anterior. Y finalmente que las cosas que no están, está explicado desde el principio que no van a estar, porque esto es un aspecto de una cosa mucho más grande, pero en la cual ustedes han participado y van a seguir participando, porque les toca a todos ellos, dan origen a proyectos de ley, algunos que ya van más avanzados y otros que están recién iniciando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, se cumplió la hora. Quiero agradecerle a los invitados de hoy, Daniela Rivera, Alexander Serrano y Humberto Peña, también al señor ministro Alfredo Moreno con su equipo, la asesora Mónica Ríos y el asesor legislativo Nicolás Rodríguez. La próxima semana continuaremos escuchando personas que han solicitado poder exponer su opinión sobre este proyecto de ley. Cumplido el objetivo, se levanta la sesión.